Alguien intentó matarla, pero la verdad podría destruirnos aún más. Debemos escapar antes de que sea demasiado tarde. Diego observaba la ciudad a través de la ventana de su oficina. Los edificios se alzaban imponentes bajo la luz tenue del amanecer. A pesar del ritmo frenético del hospital, siempre había un momento en que el silencio lo envolvía, y en ese silencio, sentía el peso del vacío que cargaba en su interior. Era un médico talentoso, respetado por sus colegas, pero en su vida personal, había una ausencia que no lograba llenar, sin importar cuánto éxito profesional alcanzara. Las paredes blancas y asépticas del hospital lo rodeaban, un contraste con la confusión que sentía en su interior. Ese día, una nueva paciente había sido ingresada de emergencia. El informe preliminar indicaba un accidente grave, sin identificación, sin historia clínica, sin pasado conocido. Diego revisó el expediente mientras caminaba hacia la sala de urgencias, donde el personal médico luchaba por estabilizar a la joven. Cuando finalmente llegó, vio a la paciente en la camilla, inconsciente, su rostro cubierto por vendajes que dejaban entrever su delicadeza. Algo en ella capturó su atención de inmediato. No era solo la gravedad de su condición, sino una sensación inexplicable, una conexión que no podía definir. Mientras daba instrucciones al equipo, no pudo evitar sentir que esta paciente era diferente, que su llegada al hospital marcaría un antes y un después en su vida. Las horas pasaron, y Diego permaneció cerca, supervisando cada detalle de su tratamiento. Finalmente, la estabilizaron y la trasladaron a una habitación privada. Antes de salir, Diego la observó una vez más. Había algo en su expresión, incluso en la inconsciencia, que lo inquietaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Al salir de la habitación, Diego no podía sacudir la sensación de que, a pesar de no conocerla, su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. El sonido monótono del monitor cardíaco llenaba la habitación cuando Lucía abrió los ojos. La luz blanca y brillante la cegó momentáneamente, obligándola a cerrar los ojos de nuevo. Al tratar de moverse, sintió un dolor agudo en la cabeza, como si 1000 agujas la atravesaran. Desorientada, trató de recordar dónde estaba, quién era, pero todo era un borrón. Diego, que había estado revisando unos papeles al pie de la cama, notó el movimiento y se acercó con cautela. «Tranquila, estás en el hospital», dijo con voz suave, intentando no sobresaltarla. «Tuviste un accidente, pero ya estás a salvo». Lucía lo miró, sus ojos reflejaban confusión y miedo. «¿Quién soy?», preguntó con voz temblorosa. Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que la amnesia era una posibilidad, pero escuchar esas palabras lo sacudió. «Te llamas Lucía», respondió él, aunque esa era la única información que tenían de ella, obtenida de un pequeño collar que llevaba al momento del accidente. Más allá de eso, Lucía era una incógnita. Los días pasaron, y mientras Diego la trataba, sentía que la conexión entre ambos se profundizaba. Lucía dependía completamente de él, no solo para su recuperación física, sino también para intentar recuperar fragmentos de su memoria. La relación médico-paciente que había empezado con profesionalismo comenzaba a desdibujarse, al igual que los límites entre su deber y sus emociones. Lucía, por su parte, empezaba a confiar en Diego. A pesar de no recordar su pasado, sentía que estaba segura con él. Cada día que pasaba, sus interacciones se volvían más personales, y aunque no lo mencionaban, ambos sentían que estaban cruzando una línea invisible. La incógnita sobre el pasado de Lucía se transformaba en una carga para ambos, y aunque Diego intentaba mantener la calma y el profesionalismo, sabía que estaba empezando a sentirse involucrado de una manera que nunca había experimentado con otro paciente. Lucía despertó una mañana con el corazón acelerado. Sus sueños habían sido extraños, llenos de imágenes que no lograba entender. Diego la observaba desde la puerta. Su expresión era de preocupación, pero también de curiosidad. Durante los últimos días, había notado que Lucía empezaba a mostrar signos de recordar pequeños detalles, aunque fragmentados y confusos. «Tuve un sueño», dijo Lucía en voz baja, como si temiera que hablar en voz alta pudiera romper el frágil hilo de recuerdos que comenzaba a formar. Había una calle oscura, y estaba corriendo. Alguien me seguía, pero no puedo recordar quién. Diego se acercó, sentándose a su lado. ¿Puedes recordar algo más? ¿Algún detalle que te ayude a ubicar ese lugar? Lucía cerró los ojos, intentando aferrarse a las imágenes fugaces. Había un olor a gasolina y humo. Y una luz roja, como de un letrero de neón, pero no puedo recordar qué decía. Diego anotó cuidadosamente cada palabra, aunque sentía que cada nuevo fragmento de memoria complicaba más la situación. Estos recuerdos no encajaban con lo poco que sabían sobre Lucía.
No había registros previos. Ningún indicio de un pasado violento o peligroso. Y sin embargo, estos recuerdos sugerían algo diferente, algo oscuro. Cada día que pasaba, Lucía recordaba pequeños fragmentos más, pero en lugar de aclarar su situación, esto solo añadía más confusión. Diego no podía evitar sentir que estaban frente a un rompecabezas imposible de resolver. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, un presentimiento de peligro comenzaba a crecer en su interior. «Diego», dijo Lucía un día, «¿crees que me pasó algo malo antes del accidente?» Su voz estaba cargada de miedo e incertidumbre. Diego quiso tranquilizarla, pero no pudo evitar ser honesto. «No lo sé, Lucía. Pero vamos a descubrirlo juntos». Impulsado por el creciente desconcierto, Diego decidió investigar más profundamente el pasado de Lucía. Utilizó los recursos del hospital para revisar registros y buscar cualquier pista que pudiera ayudar a reconstruir la vida de su paciente antes del accidente. Lo que descubrió lo dejó más perturbado que antes. Algunas incongruencias en los registros médicos y la falta de información en los sistemas nacionales le indicaron que algo no cuadraba. La mujer que yacía en la cama del hospital no era solo una paciente más. Los datos que logró recopilar eran fragmentados, y en algunos casos, parecía que habían sido deliberadamente eliminados o alterados. Una tarde, mientras revisaba estos documentos en su oficina, Diego sintió una sensación de frío recorriéndole la espalda. Había alguien más interesado en mantener el pasado de Lucía oculto. Esto no era solo una coincidencia o un error burocrático, era una omisión intencional. Regresó a la habitación de Lucía con una sensación de urgencia. Sus pensamientos eran un torbellino de teorías e inquietudes. Cuando la vio dormir, tan indefensa, se sintió atrapado entre la necesidad de protegerla y el deber de seguir investigando, aunque eso significara ponerla en riesgo. «Voy a encontrar la verdad», se prometió en silencio. Pero sabía que el camino que estaba por tomar podría ser peligroso, no solo para Lucía, sino también para él mismo. Los días siguientes trajeron consigo un aire de tensión que impregnó cada rincón del hospital. Diego comenzó a notar la presencia de personas inusuales en los pasillos, individuos que no parecían pertenecer al personal médico ni a las visitas habituales. Eran discretos, pero su mera presencia despertaba una alerta en Diego, que ahora sentía una creciente paranoia. Una tarde, mientras revisaba los informes de Lucía en su oficina, uno de sus colegas, el doctor Méndez, lo abordó con una expresión seria. «Diego, he notado que te estás involucrando demasiado con esta paciente. Te sugiero que tomes un paso atrás antes de que te metas en problemas». Diego sabía que Méndez tenía razón, pero también sabía que no podía abandonar a Lucía ahora. «Solo estoy haciendo mi trabajo», Méndez respondió, tratando de mantener la calma. Pero la preocupación crecía en su interior. ¿Cuánto tiempo podría seguir investigando antes de que las consecuencias fueran irreversibles? Esa misma noche, mientras revisaba algunos documentos en su computadora, Diego recibió un correo electrónico anónimo con el asunto «Deja de buscar». El mensaje era breve y directo: «No te metas en lo que no entiendes. Es por tu bien». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había vuelta atrás. Sabía demasiado, y quienquiera que estuviera detrás de todo esto, también lo sabía. Decidió no decirle nada a Lucía por el momento. Su prioridad era mantenerla a salvo, pero también se dio cuenta de que estaba solo en esta investigación. Nadie más parecía dispuesto a arriesgarse para descubrir la verdad. Lucía comenzó a experimentar un aumento en la frecuencia y la intensidad de sus recuerdos fragmentados. Una mañana, se despertó de un sueño particularmente perturbador, con la respiración agitada y las manos temblorosas. En el sueño, había visto un coche acercándose a gran velocidad y el impacto que la había dejado sin memoria. Pero lo que la aterrorizó fue la imagen que vino justo antes del accidente. Alguien, una sombra indistinta, había empujado su coche deliberadamente fuera de la carretera. Diego estaba junto a su cama cuando ella le contó el sueño, sus ojos llenos de pánico y confusión. «Diego, creo que alguien intentó matarme», dijo Lucía, su voz quebrándose. La revelación golpeó a Diego como un mazo. Esto no era solo una teoría o una sospecha vaga. Lucía estaba empezando a recordar lo que realmente había sucedido. Se sentó a su lado, tomando su mano con suavidad. «Vamos a descubrir quién fue, Lucía. No estás sola en esto». Con esta nueva información, Diego intensificó sus esfuerzos para descubrir más sobre el pasado de Lucía. Pero cuanto más investigaba, más sentía que el peligro se cernía sobre ellos. Una noche, mientras revisaba registros en su casa, su teléfono sonó. Era un número desconocido.
Al responder, una voz distorsionada le advirtió: «Deja de investigar o lo lamentarás». Diego colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que estaban en peligro real, pero no podía detenerse ahora. Había prometido proteger a Lucía y descubrir la verdad, sin importar el costo. El peligro parecía acercarse cada vez más, y mientras Lucía y Diego se aferraban a la débil esperanza de encontrar respuestas, ambos sentían que el tiempo se estaba agotando. La sensación de peligro inminente se había vuelto insoportable para Diego. Cada vez que entraba al hospital, sentía que todos los ojos estaban puestos en él, y no de manera benevolente. Sabía que ya no podían quedarse allí, era cuestión de tiempo antes de que algo terrible sucediera. Decidido a proteger a Lucía, comenzó a idear un plan para sacarla del hospital sin levantar sospechas. Una noche, después de asegurarse de que nadie lo seguía, Diego entró en la habitación de Lucía y cerró la puerta tras él con suavidad. «Lucía, tenemos que irnos». No estamos seguros aquí. Lucía lo miró con ojos llenos de confusión y miedo, pero también con una confianza ciega en él. Sabía que si Diego decía que había peligro, era porque realmente lo había. «¿Cómo vamos a salir?», preguntó ella, su voz temblorosa. Diego le explicó su plan. Había coordinado con una enfermera de confianza para que los ayudara a salir sin ser detectados. Con ropa normal y cubiertos por abrigos, pretendieron ser solo 2 personas más caminando hacia el estacionamiento. El plan parecía simple, pero cada paso que daban hacia la salida estaba cargado de tensión. El corazón de Diego latía con fuerza mientras atravesaban los pasillos, conscientes de cada mirada furtiva, de cada sombra en movimiento. Lograron salir del hospital y llegar al coche de Diego sin incidentes aparentes, pero él sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. «Vamos a escondernos, y luego encontraremos las respuestas», dijo Diego mientras arrancaba el coche. Con el hospital detrás de ellos, sabían que no había vuelta atrás. Diego y Lucía se refugiaron en una pequeña cabaña aislada, fuera del radar de todos, en las afueras de la ciudad. Era un lugar seguro, o al menos eso esperaban. Durante los días siguientes, Diego se dedicó a rastrear cualquier pista que pudiera llevarlos a descubrir la verdad. Pasaron horas revisando documentos, haciendo llamadas anónimas y conectando los fragmentos de memoria que Lucía recordaba. Finalmente, una noche, recibieron una llamada de un número desconocido. Diego dudó antes de responder, pero una voz familiar al otro lado del teléfono lo dejó helado. Era uno de los hombres que había visto rondando el hospital. «Sabemos dónde están». No pueden esconderse para siempre. La amenaza hizo que el aire se volviera más denso. Diego colgó el teléfono, su mente corriendo a toda velocidad. Sabían que el tiempo se acababa. No podían seguir huyendo, debían enfrentarse a quienquiera que estuviera detrás de todo esto. «Lucía, tenemos que terminar con esto de una vez por todas», dijo con determinación. A la mañana siguiente, Diego y Lucía regresaron a la ciudad, pero esta vez no para esconderse, sino para enfrentar a sus perseguidores. Con la ayuda de un contacto que Diego había hecho en el hospital, lograron organizar una reunión con el hombre que creían era el autor intelectual detrás del intento de asesinato de Lucía. El encuentro tuvo lugar en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Diego sabía que era una trampa, pero también sabía que era la única forma de llegar al fondo de todo. Entraron en el edificio, y allí, en la penumbra, estaban los hombres que los habían estado siguiendo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría, los recibió con una sonrisa amenazante. «Finalmente decidieron dejar de correr», dijo el hombre. Diego sintió que el ambiente se cargaba de tensión, pero no iba a permitir que el miedo lo dominara. «Sabemos lo que intentaron hacer. Y ahora, vamos a hacer que paguen por ello». La confrontación fue intensa, una batalla de voluntades y amenazas veladas. Diego y Lucía se mantuvieron firmes, sabiendo que su única esperanza era enfrentar el peligro de frente. Cuando la situación parecía a punto de estallar, Diego sacó una grabadora que había traído consigo y reprodujo una confesión que uno de los hombres del grupo había hecho en secreto, exponiendo toda la trama detrás del accidente de Lucía. El líder, sorprendido y acorralado, intentó negar todo, pero ya era demasiado tarde. Con las pruebas en sus manos, Diego y Lucía finalmente lograron desenmascarar a sus enemigos, quienes sabían que, con la evidencia expuesta, ya no podían seguir persiguiéndolos. Con la amenaza finalmente desarticulada y los responsables enfrentando las consecuencias legales, Diego y Lucía se encontraron en una nueva etapa de sus vidas. La cabaña donde se habían refugiado se convirtió en su hogar temporal, un lugar donde podían comenzar a sanar y reconstruir todo lo que había sido destruido. Los días se volvieron más tranquilos,
y aunque el miedo persistía en lo profundo de sus corazones, empezaron a encontrar consuelo en la presencia del otro. Lucía, aunque aún lidiaba con lagunas en su memoria, se sentía más segura y en control de su vida. Las heridas físicas y emocionales comenzaban a cicatrizar, y con ellas, crecía la esperanza de un futuro mejor. Diego, por su parte, sentía que una pesada carga se había levantado de sus hombros. Había completo supremesa de proteger a Lucia y descubrir la verdad, y ahora podía enfocarse en lo que realmente importaba, su relación con ella. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Lucía miró a Diego y sonrió. «Gracias por no rendirte, por quedarte a mi lado», dijo suavemente. Diego le devolvió la sonrisa, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el vacío en su interior empezaba a llenarse. «Siempre estaré a tu lado», Lucía respondió, tomando su mano. Sabía que lo peor había quedado atrás y que, aunque el futuro seguía siendo incierto, lo enfrentarían juntos, apoyándose mutuamente. Meses después, la vida de Diego y Lucía había cambiado radicalmente. La cabaña aislada se había convertido en su refugio permanente, un lugar donde podían dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Aunque las cicatrices del trauma aún eran visibles, ambos habían encontrado maneras de sobrellevarlas. Diego había renunciado a su trabajo en el hospital y había comenzado a ejercer como médico en la comunidad local, ofreciendo su experiencia a quienes más lo necesitaban. Lucía, por su parte, se dedicaba a aprender sobre su nueva vida, explorando nuevas pasiones y redescubriendo su identidad sin el peso de los secretos y las mentiras que antes la habían atormentado. Una tarde, mientras caminaban juntos por el bosque cercano a su hogar, Lucía se detuvo y miró hacia el horizonte. «A veces todavía tengo miedo de que todo esto sea un sueño, que voy a despertar y volver a estar en la oscuridad», confesó. Diego la abrazó con ternura. «No es un sueño, Lucía. Es nuestra realidad, construida a partir de todo lo que hemos superado. Y aunque siempre habrá sombras, ahora sabemos cómo enfrentarlas juntos». El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, bañando el paisaje en tonos dorados y anaranjados. Era un recordatorio de que, aunque el día terminaba, siempre había la promesa de un nuevo amanecer. Diego y Lucía, tomados de la mano, continuaron su camino, sabiendo que, aunque el pasado nunca desaparecería por completo, estaban listos para lo que el futuro les deparara. Y así, con el peso del pasado finalmente dejado atrás, comenzaron una nueva vida, marcada por la esperanza, el amor y la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en «Me gusta» en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.